las cosas más tristes y desagradables que he visto en mi vida fue el ver cómo mi padre se consumía por una brujería que le provocó que lo perdiera todo y más, aparte de su familia. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta. Les hizo brujería a 2 hermanos. La vida transcurría muy cálida y tranquila. Siempre fuimos una familia muy unida, no solo con mis padres y hermanos, sino también con todos mis tíos, abuelos y primos. Teníamos un cariño muy especial todos. Jorge, el más chico de mis tíos, hermano de mi padre, se casó con una mujer que se consiguió de otro pueblo, llamada Anabel. No se sabía nada de ella, ya que de buenas a primeras llegó con ella a casa y les dijo que se casarían. Mis abuelos quisieron ir a hablar con la familia de Anabel, pero ésta les dijo que era sola, que no conoció a sus padres, así que no había con quien hablar. La crió su abuela, pero ella ya había dejado esta vida desde hace mucho. En pocas palabras, estaba sola. La decisión estaba tomada, y a pesar de que todos cuestionaron esa decisión tan repentina, teníamos la costumbre de apoyarnos en todo, así que no se habló más, y se comenzó con la preparación de la boda. Todos estábamos muy entusiasmados y más aún porque veíamos a Jorge feliz. Nunca platicaba de cómo la conoció, ni daba detalles de ello. Es más, siempre que alguien le preguntaba, él cambiaba el tema de conversación. La boda se celebró con un gran festejo, pues ya todos los hermanos trabajaban y todos aportaron para que fuera una boda muy grande. Todo siguió en calma por un par de años más, solo que Jorge se alejaba cada vez más de la familia y de pretexto ponía que ahora con las obligaciones que tenía no le quedaba tiempo para visitar y muchas cosas así por el estilo. Todos lo extrañábamos mucho en las reuniones, pues era muy ocurrente, hasta que nos llegó la noticia de que se iba para Estados Unidos. Todos trataron de hablar con él y de pedirle que lo pensara bien, pero él hasta enojado contestó que se iría porque le tenía que dar un mejor futuro a Anabel. Todos estábamos anonadados, ya que siempre dijo que el que quería progresar lo lograría en cualquier lado y estaba en contra de que la gente se fuera a Estados Unidos, y ahora él lo quería hacer. Pero bueno, solo le dieron la bendición mis abuelos y partió. Por fortuna, llegó bien y se acopló. Empezó a trabajar y en poco tiempo empezó a ganar buen dinero. Todo lo enviaba para que Anabel le construyera una casa. Ella construyó una muy grande, se daba sus lujos y al cabo de 5 años ya también tenían un negocio. En el pueblo se decía que tenía amantes y que se gastaba el dinero de mi tío en ellos. Todos mis demás tíos le decían a Jorge, pero él se molestaba y decía que eran mentiras. Mi papá siempre decía, esa mujer tiene enyerbado a mi hermano. Hasta que un día se hartó y por más que mi madre le decía que no se metiera, él decidió confrontarla. Ese día se fue por horas a su casa y cuando regresó, salió con que se había equivocado y que ella le explicó todo. Hasta nos dijo que le había pedido unos trabajos de herrería en la casa. Así que la semana siguiente empezó a ir a hacer el trabajo. Lo más extraño fue que no se llevó a sus ayudantes porque decía que él podía hacerlo solo y así sería más dinerito para él. Aparte, en ese tiempo tenía mucho trabajo y prefería que ellos se encargaran de sacarlos en lo que él terminaba en la casa de mi tío. Después de 2 semanas se nos empezó a hacer muy extraño de que él no quisiera salir de ahí. Cuando mi mamá lo cuestionaba, solo decía que se le había complicado y que necesitaba más tiempo, pero ya en el pueblo se regaba el rumor de que mi papá y Anabel se entendían. Un día seguimos a mi papá y vimos que entró a la casa y la reja que estaba haciendo, pero al pasar un par de horas, él no salía a seguir con el trabajo. Mi madre quiso tocar,
pero me mandó a que me saltara. Así lo hice y abrí la puerta. Por desgracia, la puerta de la entrada a su casa estaba abierta, y digo por desgracia, porque al entrar encontramos a mi papá y a Anabel teniendo un encuentro sexual. En ese momento, mi madre se le fue encima. Yo tenía 14 años, por lo que no pude agarrarla y contener aquel enojo. Le pegaba a los dos y gritaba horrible. Se separaron y salimos de ahí a toda prisa. Llegamos a casa de los abuelos y mi madre les contó a todos lo que estaba pasando ahí. Se quedaron con la cara de shock. ¿Cómo era posible que Jairo, mi padre, hiciera eso, y más a su propio hermano, que por palabras de él quería mucho? Mi abuela empezó a llorar, y mi abuelo dijo que hablaría con mi papá. Nos fuimos a la casa, porque mi mamá nos dijo que agarráramos nuestras cosas y que saldríamos de ahí para irnos con sus padres a otro pueblo. Cuando estábamos empacando, llegó mi papá y le pidió hablar con mi madre. Le dijo que no sabía qué había pasado, pero que ahora estaba con Anabel y que él lo arreglaría todo con su familia. Mi madre y nosotros estábamos destrozados. En eso llegó mi abuelo y le pidió explicaciones, pero mi abuelo era un roble, así que cuando mi padre le alzó la voz, lo cayó de una cachetada y le exigió respeto. Mi padre se hincó y le besó la mano, le suplicó perdón por lo que había hecho y más por osar retarlo a él, el patriarca de la familia. Mi abuelo le dijo a mi madre que ni ella ni nosotros nos íbamos a salir de ahí, que era nuestra casa, que el que se tenía que ir era mi padre, ya que mi abuelo le dio el terreno y le ayudó a construir. Así que nos quedamos, y mi padre se fue diciendo que iría por Anabel para irse lejos. Lo peor de todo fue cuando se enteró Jorge. Estaba como loco. Al principio dijo que eran mentiras, que Anabel era incapaz de hacer eso, que a fuerzas los querían separar. Pero cuando mi abuela habló con él, lo creyó todo. De inmediato regresó al pueblo. En el transcurso de la llegada de Jorge, todo estaba muy tenso y una de las hermanas de mi papá nos dijo a todos que estaba segura que Anabel había embrujado a los dos, que lo analizáramos. ¿Cómo era posible que Jorge jamás quiso platicar cómo la conoció? Y ahora mi padre estaba a sus pies, cuando de todos era sabido que amaba a su esposa y a sus hijos. Ella se dedicó a investigar en el pueblo de donde se la trajo Jorge, y ahí una señora le dijo que sí, que ella era conocida por bruja, ya que hacía limpias a la gente y trabajos de brujería. Así que ahí estaba nuestra respuesta. Anabel primero le hizo brujería a Jorge y después a mi padre. De inmediato buscaron a doña Remigia y su esposo, que en el pueblo eran conocidos por sus trabajos de brujería. Fueron mi abuela, mi madre y mi tía. Les platicaron cómo estaba la situación y les pidieron que fuera mi papá o mi tío a verlos para romperles la brujería, pero todo se complicó cuando llegó mi tío Jorge. Llegó dispuesto a enfrentarse hasta las últimas consecuencias a mi padre, pero cuando lo vimos, estaba irreconocible. Sabíamos de la brujería, pero no que le estuviera afectando tanto. Estaba muy mal físicamente, parecía un cadáver, todo chupado, hasta caminaba encorvado. Fui de inmediato a su casa y se encontró con que Anabel y mi padre se habían ido. Aparte, le vaciaron la cuenta de ahorros que él tenía. Los abuelos, en cuanto se enteraron que llegó, de inmediato fueron para evitar una tragedia, pero solo encontraron a Jorge llorando en la sala de su casa, la cual estaba vacía porque también todos los muebles se llevaron. Juró ante sus padres que acabaría con mi padre. Por horas estuvieron hablando con él y tranquilizándolo. Ese día se lo llevaron a la casa de los abuelos y allí durmió. Al otro día le dijeron que tenía que ir con la señora Remigia para que viera cuál era el mal que le había hecho a Anabel. Él no quería creer y les pidió que ellos fueran a la casa de los abuelos. Llegaron y de inmediato le pusieron incienso y lo limpiaron con una hierba que olía muy raro. Prendieron fuego en una cazuelita de barro y le pidieron que se quitara la playera. Lo siguieron limpiando y se escuchaba cómo tronaba el fuego. El señor Lucas le ponía mezcal en el cuello y la espalda y doña Remigia no paraba de pegarle con la hierba. Se ponía frente a él y le decía que exhalara, mientras ella jalaba el aire con su boca, la cual puso muy cerca de la boca de Jorge. Él cayó de rodillas y decía que le dolía mucho la espalda y el estómago, tosía muy feo
y sacaba saliva llena de sangre. Todos los presentes rezábamos y vimos cómo de la cazuelita con fuego salía un humo muy negro y olía muy feo. La limpia duró casi 4 horas. Al terminar, el señor Lucas le enseñó la cazuela y se los juro que ahí se veía claramente el rostro de Anabel. De inmediato, la señora le dijo a Jorge: esta mujer te amarró y te enterró. Hay que encontrar el trabajo para destruirlo con fuego. Y aquí sale que también a tu hermano le hizo lo mismo. Hicieron una limpia en la casa de mi tío también, y como si tuviera un sentido del olfato muy desarrollado, don Lucas empezó a buscar por toda la casa, y en el patio, junto a una higuera, ahí estaban enterrados muchos trabajos. Unos se veían de más tiempos que otros. Así que decidieron romper todos. Sí se tardaron mucho tiempo, en el cual no supimos nada de mi padre y de Anabel, hasta que un día un conocido les dijo que los habían visto en otro pueblo, así que fueron mis otros tíos a buscarlos. Cuando llegaron, solo encontraron a mi papá, ya que Anabel ya lo había dejado. Casi a rastras lo llevaron. Cuando lo vimos, sentí que el alma se me salió del cuerpo, porque estaba peor de mal que cuando llegó Jorge. Estaba en los huesos, y en serio, que hasta su cuerpo emitía un olor muy raro, como a flor de cempasúchil. De igual forma, Anabel solo le quitó los ahorros que tenía y lo botó. Aunque todos estaban muy enojados y ofendidos, éramos una familia, y sabíamos que Anabel lo había embrujado. Así que también le hicieron limpias muy parecidas a las de Jorge, pero en su caso, los señores terminaban muy agotados y tardaron más tiempo con mi padre, pero al final consiguieron empezarle a quitar el mal. Jorge jamás le volvió a dirigir la palabra a mi padre y se regresó para el norte. Mi mamá jamás lo quiso perdonar y ahora él está solo, pero lleno de enfermedades como consecuencia de la brujería. De Anabel ya no volvimos a saber nada. Ya nada más don Lucas y doña Remigia le hicieron protecciones a toda la familia para que no fuera a hacer algo mal en contra de nosotros. Y así es como una sola persona terminó con la tranquilidad y la fraternidad que había en una familia con sus brujerías. Gracias por escuchar el relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir la historia para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.